y vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Bueno, estaba haciendo unas correcciones. Esto también era una corrección. Y ya no sé dónde está lo que quería proyectarles, no importa, porque está por acá. Este es el material. Se me fue, ¿para dónde? Aquí. Ya, entonces acá estamos. Estamos acá. Que si quisiera sacarle eso sí mejor. Ya. Entonces estamos acá con este material de la geometría euclidiana. Vamos entonces a continuar trabajando con este material. Ahora vamos a ver algunas transformaciones geométricas elementales. La primera que vamos a ver es la simetría central y luego veremos las traslaciones. Pero antes de eso, nosotros necesitamos unas definiciones importantes, como es la de los isomorfismos. Bueno, los isomorfismos, nosotros podemos encontrarles definiciones en páginas del internet, en libros de geometría analítica, en libros de geometría diferencial y también en libros de geometría euclidiana. Pero todos hablan desde su punto de vista. Bueno, a la final termina siendo lo mismo, pero siempre utilizando los elementos con los que se está trabajando en ese momento. Entonces, nosotros vamos a trabajar con isomorfismos desde el punto de vista de la geometría euclidiana. Por eso cuando ustedes vayan e investiguen, no busquen estas terminologías a modo general, porque van a salir otro tipo de definiciones, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la geometría analítica, antes de hacer la definición de los isomorfismos, primero vamos a aceptar que existen por lo menos dos planos. Entonces, porque los isomorfismos están definidos como aplicaciones, como funciones, como transformaciones. Estas tres palabras que les acabo de decir vienen a ser como sinónimos, ¿sí? Entre dos conjuntos. En este caso, el primer conjunto, el conjunto de partidas, si ustedes quieren asociar con algo que nosotros vimos en el semestre anterior, sería el conjunto de puntos del plano alfa y el conjunto de llegada sería el conjunto de puntos del plano beta. Entonces, por eso es la necesidad inicialmente de tener al menos o de tener en consideración de que por lo menos existen estos dos planos, a los que los vamos a llamar alfa y beta. Entonces, ahora sí, ya teniendo la idea general de qué es lo que vamos a tratar, vamos a trabajar con funciones, pero estas funciones las vamos a llamar en algunas ocasiones, como acá, correspondencia, le vamos a llamar como transformación, la vamos a llamar también como aplicación. Casi en ningún momento se utiliza la palabra específica función. Entonces, la definición nos dice lo siguiente: una correspondencia biunívoca. Yo les había pedido en el foro del día de ayer que me ayuden con el significado del término biunívoca. Bueno, entonces, como ya hemos dicho que correspondencia vendría a ser un sinónimo de función, bueno, estamos hablando de una función biyectiva a la final, en el fondo, ¿no? Es decir, una función que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Es decir, si nos dice que es entre los puntos del plano alfa y beta, sabemos que a cada punto del plano alfa le va a corresponder un solo punto del plano beta y viceversa, ¿no es cierto? Esa es la condición de ser una correspondencia biunívoca. Pero esta correspondencia, a más de ser biunívoca, ¿sí? Además de eso, ¿qué es lo que hace? Dice que a las rectas del plano alfa, del conjunto de partida, le hace corresponder rectas del otro plano, o sea, rectas del plano beta. Entonces, transforma rectas en rectas. Es decir, si toma 3 puntos, por ejemplo, de alfa, donde estos 3 puntos están alineados, estos 3 puntos se transformarán en puntos de beta
que también están alineados. Entonces, esa es la definición más importante, ¿no? Entonces, para que una correspondencia o para que una función se llegue a llamar isomorfismo, necesita de dos cosas. Necesita de ser biunívoca y necesita también de transformar o de hacer corresponder a rectas del un plano, a rectas del plano alfa, con rectas del plano beta. ¿Ya? Esa es la definición de lo que es un isomorfismo. ¿Ya? Entonces, justo acá tenemos algunas aclaraciones. Si a esta correspondencia nosotros le nombramos con F, miren cómo acá ya viene como estructurándose esta idea de ser una función, le estamos representando al isomorfismo con una letra F. Decimos entonces que F mantiene la alineación de los puntos, lo que les acabo de decir. Si A, B y C son elementos de alfa que pertenecen a una recta que le llamamos A, sus correspondientes, por cierto, a lo largo de toda esta teoría, A, B y C van a ser del plano alfa y A', B', C', los correspondientes, es decir, no nos olvidemos que esta correspondencia, vaya la redundancia, asocia, ¿no es cierto?, a puntos de alfa con puntos de beta. Entonces, los puntos de alfa le vamos a llamar ABC, los puntos de beta los vamos a llamar con el mismo nombre, pero acompañados de las primas. Entonces, A', B' y C' pertenecen a la recta A', donde A' es la recta correspondiente de A. Es lo que nos está diciendo que F mantiene la alineación. Entonces, noten ustedes que acá tengo primero en imagen, en la figura que ustedes acaban de ver, tengo un plano alfa, tengo un plano beta. En el plano alfa está la recta de nombre A. Sobre la recta A están los puntos A, B, C. Entonces acá al frente están las imágenes también, le podemos decir nosotros, o los correspondientes de A. Entonces el correspondiente de A es A', el correspondiente de B es B', el correspondiente de C es C'. Y noten ustedes que estos puntos están alineados al igual que están los elementos del conjunto de partida, digamos. ¿Ya? Ahora bien, esta recta la vamos a llamar A'. Bueno, aquí no está el nombre de A', pero esta sería la recta A', ¿sí? A'. Entonces, sobre esta recta prima están los correspondientes de ABC, A', B' y C'. A', entonces, ¿cómo le vamos a representar? Como habitualmente lo hacemos, ¿no? A' será igual a F de A. ¿Ya? Asimismo, tomo un punto cualquiera P, ¿cuál es el correspondiente de P o cuál es la imagen de P? Es P'. ¿Y cómo consigo P'? Como F de P. ¿Ya? Entonces, por acá tenemos una recta R, ¿sí? ¿Y cuál es la correspondiente recta en beta? Es la recta R'. ¿Y cómo la simbolizamos a esta R'? Como F de R. ¿O qué es esta R'? Mejor dicho, es F de R. Más bien es a F de R que le simbolizo con R'. ¿Ya? Eso es una simetría, es un isomorfismo, perdón, un isomorfismo no ha sido más que una correspondencia biunívoca que asocia rectas de un plano con rectas del otro plano. Entonces vamos a simbolizar de esta manera F, dos puntos alfa, flechita beta. Entonces noten ustedes que aquí tenemos igual la notación habitual que conocemos de la representación de funciones. Bueno, F además conserva la relación de orden entre puntos. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que tenemos una recta, sobre esta recta están los puntos A, B y C. Vamos a suponer que C está entre A y B. Entonces, los correspondientes mediante este isomorfismo van a ser A', B' y C'. ¿Y qué va a pasar con C'? C', que es el correspondiente de C, también deberá estar entre A' y B'. Es decir, el isomorfismo, aparte de conservar rectas en rectas, también conserva la relación de orden entre puntos. Ya. Ahora, qué más podemos decir de estos isomorfismos? Podemos decir que todo segmento se transforma en un segmento
Y luego también veremos que todo ángulo convexo se transforma en un ángulo convexo. Entonces, acá nos dice que esto decimos, pero se lo debería demostrar, sin embargo, nosotros no lo hacemos del todo, ¿no? Entonces, vamos con el primer teorema. El primer teorema dice que si F es un isomorfismo entre alfa y beta, F transforma semiplanos de origen, semiplanos de alfa de origen R en un semiplano de beta de origen R', donde este R' es F de R. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo traduciendo este teorema? Nos quiere decir que si yo en el plano alfa tengo un semiplano, cuando yo aplique este isomorfismo, las imágenes o los correspondientes de los puntos que están sobre dicho semiplano también van a formar un semiplano en el conjunto de llegada que sería mi plano beta. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, además, el semiplano del plano alfa, vamos a suponer que tiene como origen la recta R. Entonces, como F es un isomorfismo y es una biyección, esa recta R va a tener un correspondiente. ¿Cuál es ese correspondiente? Va a ser R'. Y R' no va a ser otra cosa que F de R. Entonces, justamente esta R' va a ser el origen del semiplano que está asociado con el semiplano de alfa. ¿Ya? Entonces, veamos acá en el dibujito para que de pronto tengamos más clara la cosa. Entonces, tenemos el plano alfa, tenemos sobre el plano alfa, tenemos la recta R. Sabemos que la recta R divide al plano en dos semiplanos. Nosotros vamos a considerar uno de ellos, este que está aquí medio pintado. ¿Ya? Entonces, lo que nos está afirmando el teorema es que si existe un isomorfismo de alfa sobre beta, entonces ese isomorfismo hará corresponder a todos los puntos de este semiplano, ¿sí? Puntos de otro semiplano acá, o de un semiplano en beta, donde el origen de este semiplano será una recta R', pero no es una recta R' cualesquiera, es una recta R' que justamente es la que le corresponde a la recta origen del semiplano en cuestión. Entonces no es cualquiera, esta R y esta R', ¿cómo están relacionadas? Pues nos dice en el teorema que R' no es otra cosa que F de R. ¿Ya? Y antes de continuar con la demostración, quisiera que ustedes revisen nuevamente el teorema y me ayuden localizando a la hipótesis y a la tesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Que F es un isomorfismo entre alfa y beta. Correcto. F es un isomorfismo entre alfa y beta, ¿ya? Entonces, cuando yo extraigo la hipótesis de un teorema, también debe venir a mi mente todo lo que implica ser un isomorfismo. Por ejemplo, en este momento todos deberíamos tener en la mente, ya, entonces F es biyectiva, F transforma rectas, rectas en rectas. Ese tipo de cosas debería ya venir a nuestra mente, la definición de lo que es un isomorfismo. Gracias. ¿Y cuál sería la tesis? Perdón. Antes de continuar, me parece que hay también otra hipótesis acá. Más bien, estoy segura que hay una hipótesis acá, otra hipótesis. Ayúdenme a encontrar la otra hipótesis. F transforma semiplanos de alfa de origen R en un semiplano de beta. No, eso sería ya la tesis.
Esa es Por la otro tesis. tesis. Sí, yo estaba preguntando, dije, aquí hay otra hipótesis. No está así tan clara, pero también es algo que es verdad. No se olviden que en un teorema, Que R' es igual a F de R. exactamente, esta también está escondida por acá. Esta también es una hipótesis. Esto no hay que demostrar. Lo que sí hay que demostrar es justo lo que decía el compañero, que F transforma semiplanos de alfa de origen R en semiplano beta de origen R', lo que decíamos acá, ¿no? Entonces, noten ustedes que lo que se sabe es que existe un isomorfismo del plano alfa en el plano beta. Además, se sabe que dada una recta R, que es el origen de dos semiplanos, ¿no es cierto? La correspondiente a esta recta R es R', y esta R' justamente es la F de R, ¿ya? Entonces, lo que queremos probar, les voy a decir aquí en el gráfico, es que todos los puntos que están acá con este otro color, con esta sombra, todos estos puntos van a corresponderse con estos puntos de acá abajo, ¿ya? Porque dice que el F hace corresponder los puntos de un semiplano en puntos de otro semiplano, pero insisto, no cualquier semiplano, aquel que tiene como origen, ¿ya? El correspondiente del origen del semiplano de alfa, es decir, el correspondiente de R. Me parece que eso ya está bastante claro. Ahora bien, para ello nosotros vamos a considerar dos puntos cualesquiera del semiplano en cuestión. A este semiplano en cuestión le estoy llamando alfa prima. Entonces estos dos puntos van a ser A y B. Como la función es biyectiva, entonces van a existir correspondientes a A y a B. Por ejemplo, va a ser este A' y este B'. Entonces estos serán los correspondientes de AB. Que sea una correspondencia biunívoca significa que ningún punto del plano alfa va a quedar sin ser asociado con algún punto del plano beta. Entonces, todos los puntos que tenemos aquí en el plano alfa va a tener su respectivo correspondiente. Entonces, eso afirma de que si yo tengo aquí dos puntos A y B, entonces van a haber sus correspondientes A' y B'. Ya. Ahora bien, resulta que A y B están del mismo lado de la recta R, ¿no es cierto? Están del mismo lado de la recta R. No es que A está en un lado de la recta R acá y B está por acá abajo. Están los dos del mismo lado de la recta R. Recuerden que nosotros habíamos definido la relación estar del mismo lado respecto a una recta, ya, que es justamente lo que daba la apertura a la definición de lo que son semiplanos. Entonces, si dos puntos están del mismo lado de una recta R, esos dos puntos entonces por definición sabemos que están en un semiplano, en un mismo semiplano. Ahora, hagamos la intersección entre el segmento AB con la recta R. Ayúdenme. ¿Cuál es el resultado de esa intersección? ¿Qué puntos tienen en común el segmento AB con la recta R? Ninguno. Ninguno, ninguno. Y por lo tanto, la intersección es del conjunto vacío. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo intento encontrar la intersección entre el segmento A'B' con la recta R', también me va a dar como resultado de esa intersección el conjunto vacío. No porque yo lo esté mirando aquí, sino porque eso me dice el hecho de que F sea un isomorfismo. ¿Por qué? Porque siendo un isomorfismo, si no tengo aquí ningún punto, que en este caso es el conjunto vacío del que estamos hablando, le puede ser que a ese conjunto vacío le haga corresponder un conjunto no vacío. Eso no es posible. Entonces, sí, la intersección entre AB y R es el conjunto vacío, entonces también la intersección entre R' y el segmento A'B' también tiene que ser el conjunto vacío.
Esa es la conclusión, como les digo, no porque se ve aquí en el gráfico, sino porque justamente F es un isomorfismo. Y los isomorfismos a conjuntos vacíos le hacen también corresponder conjuntos vacíos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que nosotros en este momento hayamos concluido que A', el segmento A'B', no tiene intersección con la recta R'? Pues significa que A' y B' están del mismo lado. ¿Y qué significa que estén del mismo lado? Significa que estén en un semiplano. Lo que nos está diciendo entonces es que todo semiplano mediante F se transforma también en otro semiplano, donde el origen de este semiplano de beta coincide con el correspondiente del origen del semiplano del plano alfa. Ahora, esta otra imagen, ¿qué me está diciendo esta parte de la imagen, ¿no? ¿Qué cuento nos está contando el punto D y el punto C y el punto P? Bueno, nos está diciendo que si yo tomo dos puntos, el uno de un lado de la recta y el otro del otro lado de la recta, nosotros sabemos que debe haber una intersección, porque el uno está en un lado, el otro en el otro lado, y a esa intersección le llamamos P. Ahora, como F es un isomorfismo, entonces este punto P también será llevado al plano beta, ¿sí? O correspondiente con el punto P'. Y al igual, el punto D y el punto C tendrán sus correspondientes. En este caso, nosotros nos damos cuenta que si los dos puntos C y D están de diferente lado del semiplano, entonces C' y D' también estarán de diferente lado del semiplano. Entonces, esa es la segunda parte de la demostración. Luego tenemos que el teorema 4.2, un isomorfismo hace corresponder a rectas incidentes de alfa, rectas incidentes de beta, a rectas paralelas de alfa con rectas paralelas de beta. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, ¿sí? Tenemos en el plano alfa, tenemos tres rectas. Tenemos la R, la S y la T. Noten ustedes que el correspondiente de R es la recta R'. Correspondiente de S es la recta S'. Y noten ustedes que siendo R y S intersecantes en un solo punto, también R' y S' son intersecantes en un solo punto. Y siendo T y R paralelas, los correspondientes T' y R' también son paralelas. Eso es lo que nos está afirmando el teorema. Nuevamente, hagamos el mismo ejercicio. Ayúdenme a extraer la hipótesis de este teorema. Que existen rectas incidentes en alfa. No. ¿Sería un isomorfismo tanto en alfa como en beta? Está bastante cerca. Creo que lo expresó mal nomás. Existe un isomorfismo F de alfa en beta. Así sería. No tanto como en alfa como en beta. No estaría bien, porque me da la idea de que hay un isomorfismo aquí y un isomorfismo acá. Más bien el isomorfismo es del un plano en el otro plano, así con, no sé, con esta dirección, digamos. Este es el isomorfismo al que le estamos representando con F. Toma puntos de un plano y le hace corresponder puntos del otro plano. Eso significa ser un isomorfismo. Y además es una correspondencia biunívoca. Es decir, que cada punto del plano alfa está correspondido con un solo punto del plano beta y viceversa. Cada punto del plano beta está correspondido con un solo punto del un plano alfa. Entonces, eso es un isomorfismo. La hipótesis es que F es un isomorfismo. Ya sabemos, aquí hay un isomorfismo. ¿Cuál sería la tesis?
rectas incidentes de alfa les corresponden rectas incidentes de beta. A rectas paralelas de alfa le corresponden rectas paralelas de beta. Exactamente, exactamente. Ahora, sí notan ustedes que hay dos tesis, ¿no? Sí, pueden haber dos tesis. Nos toca demostrar dos cosas. Que a rectas paralelas le hace corresponder rectas paralelas y a rectas incidentes le hace corresponder rectas incidentes. Las dos cosas hay que demostrar. Por eso yo aquí he separado en 1 y 2. Entonces acá, en este primer párrafo, lo que está mostrando es la primera parte para rectas incidentes. Y acá en el segundo párrafo está demostrando para rectas paralelas. Bueno, veamos en el gráfico. Vamos a hacer la demostración fijándonos en el gráfico. La primera parte. Vamos entonces a suponer que tengo dos rectas incidentes. Entonces, en esta parte, tengo una otra hipótesis. Noten ustedes, ¿cuál sería esta otra hipótesis? Que R y S son incidentes, pero estas son del plano alfa. Ahora bien, ¿qué debo probar? Que la que le corresponde a R o las que le corresponde a R y a S, que son R' y S', también son incidentes. También son incidentes. Esto es lo que quiero probar. Es decir, que si estas dos se encuentran en un punto, Yo las 10. decir, o Claro, alguien tiene que estar a las 10. se le quedó prendido el micrófono. Ya. Entonces, lo que les decía, si estas dos rectas se intersecan en un punto, entonces sus correspondientes también se intersecarán en un punto. Ya, entonces vamos a probar eso. No se olviden que ahorita sabemos que también es verdad que esta R y S se intersecan en el punto P. Entonces, ¿P qué es? P es la intersección entre R y S. Entonces, P siendo un punto va a tener su correspondiente P'. Entonces, por el momento simplemente tengo a P'. Ya. Ahora, P, sí o no, por estar en la intersección, sí o no que pertenece también a R. Claro, pertenece a R. Ahora, ¿cuál es el correspondiente de R? Es R'. Entonces, P' también tiene que ser elemento de R'. Debido a que aquí en el plano alfa P es elemento de R. Ya sabíamos que por ser isomorfismo, todas las rectas se transforman en rectas. Entonces, este punto que está en R, ¿sí? También va a ser transformado en un punto que le hemos llamado P', pero que también va a pertenecer a la correspondiente de R. En este caso va a corresponder a R'. Entonces, ahorita sabemos que P' pertenece a R'. Pero por el mismo razonamiento, acá en el plano alfa, P pertenece a la recta S. Como por el isomorfismo, todos los puntos de la recta S se transforman en los puntos de la recta S', entonces P también debe estar en S'. Y por lo tanto, al estar tanto en R, como en S', entonces ¿dónde está P'? P' está en la intersección, porque pertenece a la una y también pertenece a la otra. Entonces tenemos aquí que P' es la intersección entre R' y S'. Y entonces está demostrada la primera parte, porque hemos probado que ha habido un punto P', ¿sí? Que es común a R' y S'. ¿Y eso qué me está diciendo? Que R' y S' son intersecantes. Entonces, dos rectas intersecantes se transforman en dos rectas intersecantes. Ahora falta probar la segunda parte. La segunda parte nos dice que si tengo rectas paralelas, sus correspondientes también van a ser rectas paralelas. No es que tengo dos rectas paralelas y acá le va a corresponder dos rectas incidentes. Eso no va a pasar nunca. Ya. Entonces, ¿cómo hace la demostración? Pues la demostración la hace por reducción al absurdo. Pero antes de ir directamente a la demostración por reducción al absurdo, pues hacemos alguna aclaración. Déjenme ver, no hace ninguna aclaración, luego me estaba confundiendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? R y T ahora son rectas paralelas, es decir, su intersección es el conjunto vacío. Vamos a suponer por reducción al absurdo que
T' y R' no son paralelas, es decir, las correspondientes no son paralelas. Es decir, vamos a suponer que existe un punto Q' intersección entre estas dos rectas. Si este punto Q' existiera, entonces, por ser la función biyectiva, recuerdan que les decía, a todo punto de alfa le corresponde un único punto de beta, y a todo punto de beta le corresponde un único punto de alfa. Eso es por ser biyectiva. Ya. Ahora bien, ¿qué parte de la definición de biyectiva vamos a ocupar aquí? La parte de ser sobreyectiva. Recuerden ustedes que para ser una función biyectiva se necesitaba de dos cosas, de ser inyectiva y de ser sobreyectiva. ¿Qué significa ser sobreyectiva? Significa que todos los elementos del conjunto de llegada están asociados con un elemento del conjunto de partida. Ya, entonces aquí estoy tomando un elemento del conjunto de llegada, que en este caso es beta. Entonces, para este elemento debe haber un antecedente, digamos, acá en el plano alfa. A este antecedente lo estamos nombrando como f a la menos 1, es decir, la imagen inversa de Q'. Entonces, si la función es biyectiva, este f a la menos 1 de Q' de ley debe existir. ¿Ya? Ahora bien, aplicando el mismo razonamiento que aplicamos hace rato, si este Q' existe y está en la intersección de los dos, entonces la imagen inversa también deberá existir y será la intersección de las dos. Pero esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque R y S habíamos dicho que no tenían ningún elemento en común, pues eran paralelas. Y esto es justamente lo que nos origina el absurdo. Ya. Entonces, hemos llegado a una contradicción y por lo tanto podemos concluir que si R y T son rectas paralelas en el plano alfa, también lo serán R' y T', sus respectivas correspondientes. Ya, entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? En el teorema 4.1. No nos olvidemos, todo semiplano se transforma en un semiplano, pero no cualquiera. Todas rectas incidentes se transforman en rectas incidentes, las rectas paralelas se transforman en rectas paralelas. Vamos de una vez repasando. Seguimos. Otro teorema. El isomorfismo entre dos planos hace corresponder a un ángulo convexo de alfa con un ángulo convexo de beta. Otra vez la hipótesis, aquí tendríamos que hay un isomorfismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Que si yo tengo un ángulo convexo en el plano alfa, el correspondiente de ese ángulo convexo también será un ángulo convexo, esta vez en el plano beta. Esta demostración no se la hace, pero más o menos con las ideas de que ustedes ya están viendo cómo se realizan estas demostraciones, ya lo podrían hacer. Ya. Ahora, habíamos visto que los isomorfismos son correspondencias de un plano alfa en un plano beta, pero en ningún momento se dijo que necesariamente estos planos van a ser distintos. Y justamente por esa razón es que nosotros podemos definir un isomorfismo de un plano en sí mismo. Es decir, toma rectas del plano alfa y les transforma en rectas del plano alfa mismo. Por ejemplo, aquí está el dibujo, ¿no? A esta recta R le hace corresponder esta R'. ¿Dónde está esta R'? Sigue en el mismo plano alfa. Esta recta S está correspondida por esta recta S', que también está en alfa. Entonces vamos a trabajar con isomorfismos de un plano en sí mismo. Ya. Entonces acá, déjenme ver el gráfico 4.4. Aquí tenemos esto. Y lo importante es que todo lo demostrado hace rato, ¿es válido o no es válido? ¿Qué opinan ustedes? Esto de que las rectas paralelas se corresponden con paralelas, las incidentes con incidentes, que el ángulo convexo con ángulo convexo, que un semiplano con otro semiplano. ¿Deberemos probar nuevamente eso? No. No debemos probar.
¿Por qué? Porque la podefinición que nosotros vimos al inicio era de un plano alfa en beta, pero en ningún momento decía, pero que necesariamente sean diferentes. Podía ser un isomorfismo de alfa sobre alfa, igual se seguía cumpliendo todo lo que hemos demostrado hasta el momento, ¿ya? Bueno, acá no he rayado nada, supongo porque da información correcta, pero ya les acabo de decir, justo voy subrayando lo que veo más importante y lo que no está subrayado es porque ya les dije verbalmente, ¿ya? Entonces, una vez que aceptamos nosotros que existen isomorfismos de un plano alfa sobre sí mismo, es hora ya de definir lo que es una isometría. Ojo, para que una función o una aplicación alcance la categoría de ser isometría, primero tiene que ser un isomorfismo. Eso me está diciendo la definición, no como yo les digo, ¿no? Pero sí lo está diciendo, miren, porque acá dice, se dice que un isomorfismo F, es decir, que para hacer esta definición yo requiero ya de tener un isomorfismo de un plano en sí mismo. Este isomorfismo de un plano en sí mismo alcanza la categoría de isometría si a cada par de puntos AB del plano alfa le hace corresponder los dos puntos que los vamos a representar como f de A y f de B. Aquí ya no le estamos representando, aunque sí lo volvemos a hacer después, ya no le estamos representando al correspondiente de A como A', sino le estamos representando mediante f de A. Y lo mismo, ya no le estamos representando al correspondiente de B como B', sino como f de B. Entonces, dice que este isomorfismo alcanza la categoría de isometría cuando el segmento AB es congruente con el segmento f de A, f de B. Esto se dice y ustedes van a encontrar en los textos de geometría analítica, de geometría diferencial, etcétera, etcétera. Van a encontrar con las palabras, la isometría conserva distancias. Pero ojo, nosotros no podemos usar distancias porque no la hemos definido. Ya, a lo sumo hemos definido lo que son las longitudes. Entonces, eso sí podemos usar. Pero para nosotros el lenguaje que estamos utilizando es el de congruencia. Entonces, el segmento AB es congruente con el segmento f de A, f de B. Entonces, acá está el gráfico, nos aclara las ideas. Tenemos el segmento AB. Al punto A le corresponde, miren, aquí sí está utilizando el A'. Al punto B le corresponde el B'. Entonces, ¿qué relación hay entre el segmento AB con el segmento A'B'? Bueno, la relación es que los dos son congruentes. Entonces, cuando un isomorfismo envía segmentos con otros segmentos que a la final estos resultan congruentes, entonces ese isomorfismo alcanza la categoría de isometría. Eso significa que no todo isomorfismo conserva las longitudes, solo aquellos que se denominan isometrías, ¿ya? Entonces, isometría es una categoría de los isomorfismos, ¿no? Listo, entonces una vez que ya más o menos tenemos claro de lo que es una isometría, es decir, una isometría es un caso particular de un isomorfismo, ¿no? Existen muchos isomorfismos. De ellos, unos cuantos llegan a ser isometría. ¿Cuáles? Los que conservan las longitudes. Ya. El teorema 4. La aplicación, función, recuerdan que yo les decía que aquí vamos a utilizar correspondencia, aplicación, transformación también, o función. Entonces, la aplicación inversa de una isometría es también una isometría. ¿Qué significa eso, no? En primer lugar, ¿por qué hablar de inversa? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué tengo la autoridad de hablar de inversa? O de aplicación inversa, mejor dicho, de función inversa, ya para mejorar la pregunta. Porque es biyectiva.
Correcto. Si no fuese biyectiva, yo no tendría cara de decir la aplicación inversa. Ya, listo. Eso quería escuchar. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace normalmente una función inversa o una aplicación inversa? Lo que hace es lo siguiente. Para diferenciar entre la función y la inversa, le voy a llamar a la una directa y a la otra inversa. Entonces, ¿qué hace la función directa? Toma un punto A y le transforma en este caso en A' o en f de A. ¿Y qué hace la inversa? Hace lo contrario. Toma A' y trata de localizar al elemento del conjunto de partida. Ya. ¿Y cómo lo hago esto? Utilizando la simbología f a la menos 1. Bueno, entonces, bueno, ustedes saben que aquí es medio complicado escribir, pero esto es un menos, ¿no? A ver, veamos si le escribo el menos y le llevo acá. Ya, es f a la menos 1. Esta es la simbología de la aplicación o de la función inversa. ¿Qué es lo que me hace la función inversa? Toma un elemento, digamos, del conjunto de llegada y encuentra su correspondiente elemento del conjunto de partida. La f me lleva de A a la imagen A' y f a la menos 1 me lleva de A' a la preimagen, que se llama A. Entonces, esa es la característica de la función inversa. Entonces, dice que si f es isometría, entonces también lo será f a la menos 1. Eso significa que f a la menos 1 también va a conservar las longitudes. Ya, eso es lo que me está diciendo el teorema. Bueno, solamente para asegurarme, ayúdenme con hipótesis y tesis de este teorema. Hipótesis. ¿Nadie? F es una isometría. Ya, perfecto. F es una isometría. ¿Y tesis? Que F de menos 1 es una isometría. Correcto. Ya, entonces tenemos eso. Acá con este teorema es que me estaba confundiendo hace rato. Hacemos un preámbulo nomás, lo que está aquí encerrado entre paréntesis. Sí, solamente es algo que recordamos porque esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, en toda correspondencia biunívoca entre dos conjuntos A y B, si representamos con F la correspondencia de A en B y con F a la menos 1 la correspondencia de B en A, se verifica que si P es elemento de A y P' es elemento de B y además F de P es igual a P', entonces esto es lo más importante. F a la menos 1 de P' es igual a P. Entonces, a ver si se entendió este paréntesis. ¿Cuál será? ¿A qué será igual, mejor dicho? F a la menos 1 de A'. ¿Será A? ¿Sí? La imagen inversa. Entonces, si la imagen de A es A', entonces la imagen inversa de A' es A. Es decir, que si yo voy de A hasta A', con la función inversa voy de A' hasta A, no voy de A' hasta otro punto. O sea, entre los dos se corresponden, el uno por la función directa y el otro por la inversa. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Nada más que acá está trabajando con un punto P. Y de pronto la aclaración resulta más bien confusa porque aquí habla de A, B como conjuntos, pero nosotros estamos en este discurso hablando de puntos, en cambio. Entonces, por eso más bien aclaré ahí arriba. Bueno, una vez que entendemos más o menos lo que nos quiere aclarar acá, entonces ahora sí, vamos a trabajar con puntos. Si A y B son dos puntos del plano alfa, en el gráfico 4, 6, acá tenemos, si A y B son dos puntos del plano alfa, por la isometría F, se tiene que si F de A es igual a A',
y f de b es igual a prima, entonces el segmento AB es congruente con el segmento A'B'. Alguien que me diga por qué esto es verdad. Esto que estoy señalando. AB, el segmento AB es congruente con el segmento A'B'. Porque F es una isometría. Porque F es una isometría y esta es la definición justamente de isometría. Ahora, acabamos de ver que F a la menos 1 de A' es A. F a la menos 1 de B' es B'. Ya. La congruencia de segmentos goza de la propiedad simétrica, es decir, sí o no que nosotros podemos escribir esto que ya teníamos que era verdadero como esto. ¿Sí o no? Simplemente estamos escribiendo al revés. Pero, ¿a qué es igual a prima? ¿A qué es igual a prima? A prima es igual, noten acá, a f de A, perdón, estoy mal. Más bien, A. ¿A qué es igual a? Acá está. A es igual a f a la menos 1 de A'. ¿Y a qué es igual B? B es igual, estoy reemplazando nada más, a f a la menos 1 de B'. ¿Y qué me está diciendo esto por definición de isometría? Me está diciendo que f a la menos 1 entonces tiene que ser, o más bien está conservando distancias y por lo tanto tiene que ser una isometría. Esto que tengo acá, que no está escrito, pero aquí en esta parte, pero sí está dicho por acá, lo que me está diciendo es que f a la menos 1 es una isometría. O sea, de esa manera. Ya. Acá tenemos otro teorema. La composición de dos isometrías es una isometría. ¿A qué denominamos composición, por cierto? ¿A qué se estará refiriendo? ¿Por qué tengo la autoridad de hablar de composición aquí? Porque la isometría es una función. Sí, las isometrías son funciones. Y con las funciones, se recuerdan el semestre anterior, nosotros definimos una operación que se llama composición. Entonces, tengo la autoridad de hablar de composición de isometrías. ¿Qué me está diciendo este teorema? La hipótesis me está diciendo que yo tengo dos isometrías. ¿Qué me dice la tesis? La tesis me está diciendo que la composición es una isometría. Miren que aquí no siempre está el sí y el entonces. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el enunciado de los teoremas para sacar las hipótesis y las tesis. Si yo no soy capaz de sacar la hipótesis y la tesis, ni siquiera voy a saber qué voy a demostrar, ¿cierto? Yo le digo, a ver, demuestre esto. Y empieza queriendo demostrar que son isometrías, cuando más bien eso es la hipótesis, ¿ya? Entonces, en este caso, usted tiene como hipótesis dos isometrías y lo que quiere probar es que la composición es una isometría, es decir, que se conservan las longitudes. En el gráfico, eso nos quiere decir. Entonces, miren que aquí tengo una isometría F1 y tengo una isometría F2. Noten ustedes que al menos gráficamente se ha intentado que el segmento AB sea transformado mediante la isometría F1 en el segmento A'B', pero resulta que estos dos segmentos, al menos visualmente, son congruentes. Ya. Luego viene una isometría F2 y transforma este segmento en el segmento A2', noten ustedes, ¿sí? Y resulta que más bien, vaya la redundancia, ¿no? Que la composición de las dos funciones lo que hace es transformarme este segmento AB en el segmento A2', de modo que estos dos son congruentes. Eso me está diciendo.
Cuando yo aplico 2 isometrías o 3 o más, de aquí yo puedo seguir aplicando más isometrías, pero el resultado final de esa composición va a ser que el primer segmento va a ser congruente al último. ¿Se recuerdan alguna noción deben tener de qué propiedad estoy hablando? ¿Qué propiedad me servirá aquí para la demostración? La Algo les... transitividad. ¿Perdón? La transitividad de Es segmentos. la transitividad de congruencia de segmentos. ¿Ya? Entonces, eso debe venir a la mente ahorita. Esto está como la propiedad transitiva. Este segmento es congruente con el de acá. Este es congruente con el de acá. Ah, entonces este debe ser congruente con el de acá. Entonces, lo que me está diciendo es que efectivamente la composición de funciones lo que hace es asociar segmentos congruentes. Veamos qué dice por acá la demostración. Entonces, consideremos dos isometrías alfa, F1 y F2, como en el gráfico que acabamos ya de ver. Consideremos los puntos A y B, deben tener ustedes en mente dónde estaban esos puntos para no regresar al gráfico. Por definición de isometría, F de 1 de A es igual a prima, ¿sí? F1 de B es igual a B prima, y como F1 es una isometría, debe suceder que AB es congruente con A prima B prima. Ahora, consideremos la isometría F2. Por definición, F de 2 de A' lo vamos a llamar A2', F2 de B' lo vamos a llamar B2', y entonces como F2 es una isometría, entonces tiene que cumplirse la definición de isometría, es decir, que me da como resultado dos segmentos congruentes. Por transitividad, mire, de la relación de congruencia de segmentos, se tiene que AB es congruente con A'B'. Ahora bien, representando como de costumbre F2 compuesto con 1, no se olviden que esta es la notación de la composición, donde la primera que actúa es la de la derecha, ¿no? Se lee F2 compuesto con F1, pero recuerden que la primera que actúa siempre en la composición es la derecha. La correspondencia biunívoca que envía A en A2' y B en B2'. Y se tiene, por tanto, que F2 compuesto con F1 es una isometría. Entonces, esto es por lo que acabamos de ver. Hace rato ya prácticamente no hicimos una demostración formal, pero sí ya nos dimos cuenta por dónde iba a ir esa demostración. Acá tenemos unos teoremas y corolario que no lo demostramos, pero sería importante que ustedes entiendan el teorema, el corolario, y además puedan extraer la hipótesis y la tesis, porque puede ser que en un examen se les haga una pregunta acerca de estos teoremas. Los ángulos que se corresponden en una isometría son congruentes. Ya, ¿cuál sería la hipótesis? Los ángulos que se corresponden en una isometría. No sé si le apagaron el micrófono o se le fue el internet o se arrepintió. Los ángulos que se corresponden en una isometría. No, porque no se olviden, aparte de esto, capaz que no se les dijo nunca, pero una hipótesis es una proposición. Y una proposición es algo que se puede decir verdadero o falso. No puedo decir los ángulos que se corresponden en una isometría, porque eso no es algo que se pueda decir, verdadero o falso. ¿Qué se tiene como verdadero aquí? Que existen ángulos en una isometría. No. Esa. Que usted tiene una isometría.
Entonces alguien puede decir, a ver, ¿cómo empezamos? Empezamos diciendo por hipótesis, como no hay un nombre y nada por el estilo, yo puedo decir F es una isometría. F es una isometría. Puedo decir que el ángulo, por ejemplo, tengo un ángulo alfa y, bueno, de pronto por ahí sí iría, ¿no? También tendríamos dos ángulos que se corresponden a una isometría. ¿Y cuál sería la tesis? La tesis sería que un ángulo es congruente con el otro ángulo. Estas hipótesis, estas de acá, yo les sé llamar hipótesis escondidas, o sea, como que ya en el momento de la demostración mismo usted la saca. ¿Ya? Pero la que se ve muy clarito es que usted tiene una isometría. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiere probar? Que los ángulos que se corresponden en esta isometría son congruentes, esto. Pero para ello yo necesito representar esos ángulos, nombrarlos a esos ángulos. Entonces ahí podría, con ayuda de un gráfico, y aquí justo hay un gráfico, miren, aquí tenemos estos dos ángulos que se corresponden en la isometría, y lo que yo voy a probar es que estos ángulos son congruentes. Y incluso el gráfico ya le da una idea de cómo este y por lo que veo se va a demostrar aquí por el tercer criterio de congruencia, porque veo aquí este lado congruente con este lado congruente con y me parece este lado con el de acá. De alguna forma se construyó eso, y como tienen tres lados congruentes, van a ser los triángulos congruentes y los ángulos correspondientes, entonces también serán congruentes. Y fin de la demostración. Entonces, más o menos así va a ser la demostración. Por si acaso toque este teorema en alguna pruebita, ¿no? Luego tenemos acá un corolario. Triángulos congruentes se corresponden en una isometría. ¿Qué me pueden decir entre estos dos? ¿Hay alguna relación entre el teorema 4.6 y el corolario 4.1? Que el corolario es consecuencia del teorema. Normalmente los corolarios son consecuencia de teoremas, pero en este caso no es una consecuencia. Saquemos la hipótesis del corolario. ¿Por cómo se demostró? Veamos cuál es la hipótesis del corolario. Pero por ahí alguien me dijo y le interrumpí, por cómo se demostró, ¿no es cierto? Pero la hipótesis acá sería que usted tiene dos triángulos congruentes. Cuando ustedes escriban la hipótesis, por favor no dibujarán así, o porque no puedo escribir todo, ¿no? El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', y etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la tesis? Que la F es una isometría. Bueno, aquí intenté dibujar. Entonces aquí la hipótesis es que los triángulos son congruentes, los triángulos que se corresponden mediante F, ¿no? En este caso, la hipótesis sería que F también es una hipótesis. F es una aplicación o función, pero todavía no sabe nada, solamente que es una aplicación que hace que al primer triángulo le haga corresponder el segundo triángulo y además son congruentes. Esa sería la hipótesis. ¿Qué debo demostrar de esta F? Que es una isometría. Sí, y de pronto en la demostración del teorema, ¿sí? Nos dirá como a gritos, entonces a triángulos congruentes le corresponde, si se corresponden dos triángulos congruentes, entonces esa correspondencia debe ser una isometría. ¿Sí? Listo. Veamos acá una definición. Tenemos dos figuras.
la F y la F', se dice que estas figuras son congruentes y se va a simbolizar como F congruente con F' si existe una isometría tal que F' es F de esta F, ¿no? Si existe una isometría F, llamémosle aquí. Aquí mejoraríamos mucho si ponemos, si existe una isometría de nombre F, tal que F' es igual a F de esta figura F. Bueno, aquí hay muchas F, ya. Entonces, como un ejemplo, tenemos acá dos polígonos P y P' que se corresponden en una isometría. Ah, miren, ya sabemos que se corresponden en una isometría. Como se corresponden en una isometría, ¿cómo son estos? O sea, acá está el punto P, miren. Todos los puntos de este polígono tienen sus correspondientes acá. Ahora bien, como esta correspondencia es una isometría, entonces, ¿cómo son los polígonos? Congruentes. Sí, ¿por qué? Por la definición de isometría. Por definición. Exactamente. Eso es lo que quería escuchar. Por la definición. Dice que si dos figuras, ¿sí?, son correspondientes en una isometría, entonces esas figuras tienen que ser congruentes. ¿Ya? Vamos con otra. Esta es una definición importante. Sea P un punto del plano y sea F una isometría. Entonces ya tenemos una isometría, ya sabemos las características de ella, tenemos un punto del plano. Y esta isometría está definida, como ya sabemos, sobre el plano. Si P es igual a F de P, ¿eso qué significa? Que el correspondiente de P es el mismo, es decir, no sucede como esto. A E le corresponde un punto E' distinto de E. Nada más que no sucede esto. Acá lo que sucede es que a un punto P, a este punto P, le corresponde el mismo. Por eso es que tenemos que F de P es igual a P. Lo que dice acá, es decir, a P se corresponde a sí mismo en la isometría. Cuando eso pasa, ¿cómo se le llama a P? A P se le llama unido. P se llama unido. Ya. Si todos los puntos de la recta son unidos, la recta se dice lugar de puntos unidos. Notarán la diferencia en lo que viene después. Si todos los puntos de la recta son unidos, la recta se dice lugar de puntos unidos. Esto es una cosa. Acá, si todos los puntos de una recta tienen su correspondiente sobre la misma recta, la recta se dice unida. Las dos cosas son diferentes. Me explico. La primera, aquí tiene usted, solamente por facilidad, yo voy a tomar unos pocos puntos de P. Por ejemplo, este. Ya, tengo este punto. Por facilidad. Tengo acá este otro punto, ya dos nomás para no complicarme. Entonces, si por la isometría este punto se convierte en el mismo punto, entonces este punto se llama unido. Ahora, si todos los puntos de la recta se transforman en cada uno de ellos en sí mismo, toda la recta se dice lugar geométrico de puntos unidos. Ya. Pero la otra definición me dice que, por ejemplo, si este punto se transforma en un punto, pero ese punto está sobre la misma recta, por ejemplo, este punto de acá, este A, le corresponde este punto a'. Noten ustedes que a', ¿dónde está? Está en la misma recta. Y eso sucede con todos los puntos. Por ejemplo, por acá, no sé, un punto B se corresponde con un punto B', pero que está sobre la misma recta. Si todos los puntos de una recta tienen su correspondiente sobre la misma recta, la recta se dice unida. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia entre ser un lugar de puntos unidos con ser una recta unida, ¿no? Tendrán cuidado. Y un punto unido también, que es otra definición, es decir, aquí
a la vez hay tres definiciones. La una es de lo que es un punto unido, la otra es de lo que es una recta como lugar de puntos unidos y la otra que es una recta unida. ¿Ya? Entonces, por favor, estarán conscientes de esta situación. ¿Ya? La simetría central. La simetría central es una particular isometría. Entonces, miren cómo de a poco vamos dándole más características a nuestras aplicaciones, a nuestras funciones, a nuestras correspondencias. Le vamos dando situaciones o le vamos aportando con elementos de manera que se va convirtiendo en otro concepto. Entonces, el isomorfismo lo único que hacía es transformar rectas en rectas. La isometría, en cambio, conservaba distancias. Y ahora, entre estas isometrías que conservan distancias, vamos a trabajar con una particular y es la que se denomina la simetría central. Entonces vamos a ver la definición. Antes de ver la definición, porque la definición está por acá abajo, miren, les voy a mostrar. Acá está. Acá está la definición de simetría central. Pero la definición de simetría central utiliza muchos términos que no se han definido o que probablemente no le tenemos claro. Y por eso, para aclarar la definición, comenzamos, mejor dicho, con un teorema. ¿Ya? Entonces, como preámbulo para este teorema, recordemos que en algún momento nosotros habíamos definido lo que es centro de un segmento. ¿Recuerdan? Que nosotros habíamos dicho que el centro de un segmento era aquel punto P, si el segmento es A a B, entonces el centro del segmento era el punto B, tal que AP es congruente con PB. ¿Se acuerdan que así definimos el centro de un segmento? Ya, pero ahí no dijimos más de eso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hablar de este centro. El centro de un segmento, si existe, es único. Entonces vamos a ver, en primer lugar, si este centro de un segmento existe. Miren, entonces por eso acá yo le he dividido a la demostración en dos partes. La una que me va a demostrar la existencia del centro. Ustedes dirán, vamos ¿cómo es a inventar el agua tibia si ya sabemos cómo entibiar el agua? ¿Cómo no vamos a saber que todo segmento tiene un centro? Todos se estarán preguntando. Pero no se olviden que nosotros somos matemáticos, pues, y nosotros no creemos hasta ese es el lema del matemático, ¿no? No creer hasta no probar. Ya. Por cierto, por ahí hay una historia, una anécdota, de que iban en un tren un ingeniero, un físico y un matemático. Entonces, ven por ahí unas ovejas y una estaba de color negro. Entonces el ingeniero dice, aquí han habido ovejas negras. El físico le corrige y le dice, no, aquí ha habido al menos una oveja negra. Y el matemático dice, no, aquí ha habido al menos una oveja con el lado derecho color negro, porque él no veía el otro lado. Ya, más o menos eso es una anécdota, pero es muy parecido a la realidad, por cierto. Ya, entonces continuamos. El centro de un segmento, si existe, es único. Vamos a probar la existencia del centro de un segmento. Entonces, lo que hacemos es, primero tenemos un segmento. Y justamente tenemos acá. Estoy hablando de este segmento AB. Lo que hacemos es trazar una semirrecta de origen A, ¿sí? Que pasa por el punto C. Ojo que el punto C no debe ser parte del elemento del segmento AB, perdón. Ya. Luego, por B, trazo una recta paralela a la semirrecta AC. Trazo una recta paralela. Ya. De tal forma que localizo sobre esta semirrecta un punto D, tal que el segmento, y aquí voy a dibujar una doble señal, tal que el segmento AC sea congruente con el segmento BC.
BD, perdón, BD. Entonces, esa construcción es posible. En base a todos los teoremas que nosotros hemos visto, perfectamente se puede hacer esto, porque nosotros sabemos que podemos trazar una semirrecta con un cierto origen, que podemos también trazar una paralela, todo eso ya sabemos. Hay un montón de axiomas y teoremas que nos garantizan, nos da la autoridad para decir todo lo que estamos diciendo. Ya. Luego que ya encontramos D, unimos el segmento, mejor dicho, construimos el segmento CD y resulta que el segmento de C y el segmento AB se intersecan en un punto O. Y resulta que este punto O precisamente es el centro. Entonces, cuando en dibujo técnico que daban en mis tiempos, se quería dibujar el centro de un segmento, este era uno de los métodos para hacerlo. ¿Ya? Ahora ya hay GeoGebra y se le pide que haga el centro y el problema es que eso no nos permite pensar en cómo también hallaría el centro y el centro ya me dio hallando GeoGebra, pero ya le digo, eso es para los ingenieros, ellos no les interesa cómo es que se encontró el centro. Ya ellos lo utilizan nomás. Nosotros debemos garantizar que ese centro existe y que se lo puede construir. Bueno, si ustedes analizan el triángulo AOC y el triángulo OBD son congruentes. ¿Cuál es el criterio de congruencia? Ahí está. Bueno, es el segundo criterio de congruencia. ¿En qué consiste el segundo criterio de congruencia entonces? Ángulo, lado y ángulo. Ángulo, sí, perfecto. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, aquí necesitamos un lado que esté entre dos ángulos, ¿no? Entonces, el lado, clarísimo, estos son los dos lados congruentes. Entonces, los ángulos congruentes, si no es papá, es mamá, ¿no es cierto? Tiene que ser este congruente con este, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas son dos rectas paralelas y ese teorema ya nos vimos, cortadas por esta transversal y estos son ángulos alternos internos, entonces deben ser congruentes. ¿Ya? El otro ángulo será este otro, que deberá ser congruente con el de acá. ¿Por qué? Porque estas dos rectas son paralelas, cortadas por esta transversal, ángulos alternos internos son congruentes. Entonces aquí tenemos dos triángulos que cumplen el segundo criterio de congruencia y por lo tanto los dos triángulos son congruentes. Ya. ¿Cuál es el lado que le corresponde al lado AO del primer triángulo? ¿Cuál es el lado del segundo triángulo que le corresponde? ¿A AO le corresponde? ¿No le escuché? OB. OB. Eso significa que este segmento es congruente con este segmento. Y ya, acabamos de probar que justamente O es el centro de este segmento. Ya. Entonces, sí existe cómo es cómo es este centro. Cuando A y B, ojo, cuando A y B son diferentes. Pero bueno, si son iguales es muy trivial la situación porque el centro será el mismo, ¿no? Si A es igual a B, entonces su centro será igual a A y a B. Entonces no tiene sentido. Ya. Entonces, ya hemos probado que existe el centro. Y ahora vamos a probar que es único. Ya. Recuerden, la gran mayoría de demostraciones de unicidad siempre se basan en el método de reducción al absurdo. Justo, suponiendo por absurdo, vamos a suponer, ya sabemos que hay el centro. Vamos a suponer que hay dos. A estos dos centros les llamo al uno O, como acá en el gráfico, y al otro le llamo P. Entonces se presentan dos posibilidades, ¿no? Porque como son dos centros, el uno puede precederle al otro. Entonces, en el gráfico, voy a hacerle un poco más reducido para que se vea el gráfico, tenemos el caso 1, miren. O está entre A y P. Miren, O está entre A y P. Y P está entre O y B. En este caso, O
antecede o precede a P. En este segundo caso, P precede a O. Entonces, se analizan los dos casos, pero en la demostración solamente le hace el uno, el otro dice que es de manera análoga. Sería bueno que ustedes tengan un tiempo para hacer la segunda demostración, viendo cómo ha sido demostrada la primera, ¿ya? Entonces, veamos la primera parte. Vamos a ver qué es lo que pasa con el caso 1. Dice que vamos a demostrar que este caso 1 es absurdo. Eso, así empieza diciendo. Entonces, en base a la definición de centro, se debe tener que AO es congruente con o B. Claro, porque O es el centro. Pero P también es el centro, ¿no es cierto? Y al ser P el centro, entonces AP deberá ser congruente con PB. Entonces, eso ya se sabe. Aquí está. AO, permítanme un ratito. Ya, discúlpenme la interrupción. Entonces, decíamos que AO es congruente a OB, ya sabemos por qué, porque O es del centro. AP es congruente a PB, ya sabemos por qué, porque P es del centro. Ya. Como P está entre O y B, en el primer caso, ¿no es cierto? P está entre O y B, se tiene que, PB tiene que ser menor a OB. Ya esto ya nosotros lo hemos definido, el hecho de que una longitud sea menor que otra, ya lo hemos definido. Y claro, esto decíamos como que el todo era mayor a una de sus partes, entonces OB es mayor a PB, o diciendo al revés, PB es menor a O, que es lo que tenemos acá. Ya que O está entre A y P, entonces, ¿qué se tiene? Que AO debe ser menor a AP. Pero AP es congruente a PB, eso ya lo habíamos dicho y aquí lo volvemos a repetir. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en esta desigualdad, en lugar de AP, estoy escribiendo PB, aquí escribo PB y tengo como resultado esta desigualdad. Ya. Como AO es congruente a OB, eso ya lo sabíamos, entonces
OB es menor a PB. ¿Qué es lo que hacemos? Como estos dos son congruentes, acá en lugar de AO le reemplazo por OB. ¿Y qué me queda? Que OB es menor que PB. Y noten ustedes que esto ya es un absurdo, porque recuerden que OB debe ser congruente a PB. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. OB, estoy mal yo. Es OB es menor que PB, claro. Me está diciendo que el segmento este de mayor longitud es menor al segmento PB. Y esto claramente es una contradicción. ¿Ya? Entonces, de la primera parte, esto no puede ser. Esto no puede suceder. Y como decía, análogamente se puede demostrar la segunda. Sería un buen ejercicio que ustedes intenten probar la segunda. Puede ser incluso un tema de examen, demostrar la parte 2 del teorema 4.7, ¿no? Entonces ustedes solamente en base a lo que está acá, solo cambiarían unas letras nada más y ya tendrían la demostración. Miren que todavía nos falta una definición para recién cómo es hacer la definición de la simetría central. Ya. Se dice que dos puntos A y B son simétricos respecto a O. Entonces usted tiene dos puntos, el uno A y el otro B, y estos dos puntos serán simétricos respecto al punto O, a uno por acá, a un punto O, si O es el centro del segmento AB. Entonces, cuando nosotros tenemos un segmento y tenemos su centro, entonces decimos que los extremos son simétricos a ese centro. Entonces, a eso se llama simétricos, ¿no? Entonces, si este es el punto A y este es el punto B y O es su centro, entonces A y B se llaman simétricos. No cualquier nombre, ¿no? Simétricos respecto a O. Ya. Y ahora sí, la definición de lo que es la simetría central. La simetría central es una función también, por si acaso, aquí capaz que no lo dice, pero sí es una función. Se llama simetría central respecto al centro O, la cual la representaremos mediante sigma sub O, y se lee sigma sub O a la correspondencia. Miren, aquí está ya diciendo que es una función o una aplicación, una transformación, a la correspondencia biunívoca, que a cada punto del plano le hace corresponder su simétrico respecto a O. O se llama centro de la simetría sigma sub 0. Entonces, esa es la definición. Es una función, ojo, es de una correspondencia biunívoca que a cada punto del plano le hace corresponder su simétrico respecto a O. Entonces, por ejemplo, si este es el centro y yo tengo por acá un punto D, ¿qué punto le corresponderá a D? A A le corresponde B y a D tendría que yo trazar un segmento que pase por D de tal forma que el otro extremo sea un punto E, tal que se cumpla que OE es congruente a OD. Entonces, de esta manera, entonces, cada punto del plano, ¿sí? Está correspondido con otro punto del plano, tal que este punto O es el centro del segmento que une esos dos segmentos. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Se llama simetría central, ya habíamos dicho. Por lo tanto, sigma sub O es la correspondencia que a un punto A le hace corresponder un punto B, tal que O es el centro de AB. Está más resumida aquí la definición que tenemos acá. Acá nos pide unos ejercicios. Leerán el ejercicio, aunque no se pidió que hagan este ejercicio, pero leeránlo al menos, porque acá nos dice que en base al resultado del ejercicio anterior, es fácil verificar que la figura correspondiente a una recta en una simetría central es una recta. Es decir, que esta simetría central hace corresponder rectas en rectas. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Voy a apoyarme un poquito en el GeoGebra, capaz que sirve más ahora que después.
Entonces, no sé, por acá. Entonces resulta que yo tengo un punto O, le vamos a llamar, este sería el centro. Ya. Aquí acá. Y no se me cambió el nombre. Carambas. Oh. Ya, ahí parece que ya se me cambió el nombre. Ya, tengo aquí el punto O. Y lo que buscamos es el simétrico de estos puntos B y C. Y además hablaba de una recta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a trazar la recta que pasa por B y pasa por C. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es ver que los simétricos de B y C y todos los puntos de la recta, ¿sí? También pertenecen a una recta. Para ello voy a tomar otros puntos, voy a tomar aparte de B y C, voy a tomar otros. Por ejemplo, este A, y este el B, y el C, y el D, ya. Entonces vamos a tomar los simétricos. Aquí me parece que hay una opción de la simetría central. Déjenme ver. Parece que hay aquí está, mire, la simetría central. Entonces, para la simetría central, lo que usted hace es seleccionar el centro, ya, y un punto que usted desee encontrar su simétrico. No, entonces está al revés porque está haciendo respecto a la recta más bien. Borrar. Entonces, solo que sea así, más bien al revés, del D al centro. Ahí sí, ¿sí ven? Entonces, noten ustedes que si yo trazo el segmento de prima D, yo me voy a dar cuenta que O es el centro. Nuevamente, el simétrico de C respecto a O. Acá está C'. El simétrico de A respecto a O. Acá está prima. El simétrico de B respecto a O. Y noten ustedes que estos puntos simétricos, ¿sí ven? También pertenecen a una recta. Y es justamente lo que decía, ¿no? Lo que decía acá en la definición. En base al resultado del ejercicio anterior, o sea, ya se prueba, es fácil verificar que la figura correspondiente a una recta en una simetría, aquí es junto, en una simetría central es también una recta. ¿Ya? Ya. Consideremos figuras más complejas, el triángulo ABC de este gráfico, sea O el centro. Según el gráfico A', B', C' son los puntos simétricos de ABC respectivamente. El triángulo A', B', C' es construido. Se dice que el triángulo, este triángulo A', B', C', el de acá, se dice que es simétrico respecto a O del triángulo ABC. Entonces, noten ustedes, igual esto está elaborado en GeoGebra. Aquí se encontró del punto B, el simétrico respecto a O, me quedó el O'. Del punto C, el simétrico respecto a O, me quedó el C'. Y del punto A, el simétrico respecto a O, me quedó A'. Entonces, se unió estos tres puntos y acá tenemos los simétricos. Estos dos triángulos son simétricos respecto a O. Noten ustedes que como que sale al revés la notación, ¿no? Miren, acá tengo ABC, aquí tengo ABC en el otro sentido, ¿no? Aquí está ABC y acá ABC. Entonces, generalmente así salen los simétricos. Y luego acá nos piden que hagamos unos dibujos. De todos modos, revisarán por ahí, porque si no está de deber, puede estar en examen, ¿no es cierto? Ya, vamos con otra definición. Considerada una simetría sigma sub O, un punto del plano se dice unido en sigma sub O si coincide con su simétrico. Ya.
Entonces es algo parecido a la definición de punto unido en las isometrías, ¿no es cierto? Ya, otra definición. Sea R una recta del plano, se dice unida en la simetría sigma sub 0 si los puntos simétricos de los puntos de R son también puntos de R. Ya, esta definición está un poco rarita, porque uno dice, y bueno, ¿y cómo es eso? Y les voy a hacer visualizar así mismo en GeoGebra. Voy a trazar, por ejemplo, la recta que pasa por C' y D'. Ya, esta recta. Ya. Entonces voy a elegir un punto diferente de C de esta recta y de O y de, perdón, y de C', por ejemplo, este punto de acá. Ya. Y voy a encontrar su simétrico. Ya está. Siempre me pasa esto, yo no sé por qué. Vamos a poner un punto. Ya. Voy a encontrar un punto E. Entonces voy a encontrar el simétrico de, y ya vimos, ¿no? Aunque sea, nos apoyamos en esto, simetría central, y digo, a ver, ¿dónde está el simétrico de E respecto a O? Y me apareció acá, E'. Entonces noten ustedes que los puntos de esta recta, ¿sí? Sus simétricos están en la misma recta de donde sale el punto, ¿no? Es un concepto diferente a lo que hablé hace rato, que si encuentro los simétricos de puntos que están alineados, los simétricos también van a estar alineados. Esa es una cosa. La de acá, este es un ejemplo diferente, porque yo estoy tomando puntos de una recta, ¿sí? Estoy tomando puntos de una recta, cualquier punto de una recta, ¿sí? O puntos de una misma recta, y estoy viendo que sus simétricos están sobre la misma recta. Entonces, el simétrico de F respecto a O está en la misma recta de donde salió F, ¿no? Bueno, eso siempre va a suceder, pero eso sucede con todos los puntos. A este tipo de recta se le llama recta unida. Eso es lo que me dice esta definición. Ahora sí, capaz que está más claro. Sea R una recta del plano, se dice unida en la simetría sigma sub O si los puntos simétricos de los puntos de R son también puntos de R. Ahí está. Hay que notar que si una recta es unida, no todos sus puntos son unidos. Recuerdan hace rato con esas tres definiciones, ¿no? Una cosa era ser un punto unido, otra cosa era un lugar geométrico de puntos unidos y otra ser una recta unida. Entonces, si una recta es unida, no todos sus puntos son unidos, aclarando en esas definiciones. Miren, acá está el ejemplo que hicimos en el GeoGebra. Acá tenemos un ejercicio. Realizarán así por curiosidad, realizarán ese ejercicio. Y ahora nos preguntamos cuántos elementos correspondientes entre sí deben conocerse para decir que se conoce una simetría central. Esta también es parte del ejercicio. O sea, el ejercicio es todo esto. Pero nosotros vamos a apoyarnos, vamos al menos a leer esto, ¿no? Basta conocer el centro de la simetría O, y conocido esto O, entonces ya conocemos toda la simetría. Eso es lo que nos está diciendo. Si yo me voy nuevamente al GeoGebra, ¿era suficiente, sí o no, haber conocido el punto O? Porque para conocer los correspondientes simplemente elegíamos así como al azar del plano cualquier punto, y sabemos que para encontrar su simétrico lo único que debemos hacer es trazar el segmento que pasa por ese punto. Voy a hacer lo que estoy diciendo. Entonces imaginémonos, no tenemos nada acá, solamente está el punto O. Mejor dicho, voy a borrar. Nuevo. Ya. Entonces vamos a suponer que tenemos acá un punto O, y si quiero cambiarle de nombre para evitar confusiones. Ya tenemos el punto O. Ya.
Lo que nos está diciendo esa nota, esa observación, es que para conocer a la simetría es suficiente conocer su centro, dice. ¿Cómo así? Pues fácil, porque dice, si usted quiere conocer el simétrico de un punto A, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es trazar la recta que pasa por, bueno, eso lo haríamos en forma manual, ¿no? Porque en GeoGebra ya sabemos cómo, pero en forma manual lo que haríamos es trazar la recta que pasa por A y por O, ¿sí? Y simplemente trasladar el segmento AO a la semirrecta de origen O, que no contiene A, y por acá encontraríamos un punto B, ¿no es cierto? Un punto B, más o menos yo al ojo nada más estoy haciendo. Un punto B, y si este segmento es congruente con este, entonces ya tenemos el simétrico de A. Tal vez sea un poquito más abajo. Ya tenemos el simétrico de A. Asimismo, yo puedo encontrar otro punto y así sucesivamente. Lo único que trazaría es la recta y trasladar el segmento al otro lado de la recta, a la otra semirrecta, mejor dicho, y encontraríamos el simétrico. Entonces, lo que me dice esta observación en la de la tarea es que para conocer a una simetría es suficiente conocer al centro. Eso dice, ya. Estos dos son los teoremas, por cierto, si no les había indicado en un inicio, están resolviendo todos los ejercicios los compañeros. No está mal que resuelvan todos, pero están desgastando energía, dejando de hacer otras asignaturas. Entonces yo he visto más bien prudente de enviarles unos 2 que 3 ejercicios nada más. Son solo estos dos los que tienen que demostrar, no estarán demostrando los otros. O en el peor de los casos, pasan mucho tiempo resolviendo los otros ejercicios y justo los que se les pide que hagan no lo hacen. Entonces ya no se puede poner más que 0. Ya. Listo. El 4.8 y el 4.9 son los que tienen que demostrar. Una pareja de puntos correspondientes a A' individualiza una simetría central. Eso significa que es otra manera de conocer a la simetría central. El único punto unido en una simetría central es el centro. También es cierto. En una simetría central sigma O son unidas las y solo las rectas que pasan por el centro. Ya. Otro teorema. Dos rectas A y A' que se corresponden en una simetría central de centro O tienen la misma dirección, es decir, son paralelas. Bueno, eso podemos ver acá. Ya le borré o no. No sé si le pueda recuperar al otro. Bueno, ya me parece que no y ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, pero sí se recuerdan en el dibujo anterior que las rectas que se correspondían, las primeras que graficamos eran paralelas. Eso es lo que nos está diciendo. Las simetrías centrales son isometrías. Sí, es decir, conservan la longitud. Ya, y bueno, la demostración acá nomás es que los dos triángulos que se consideran en la demostración es el triángulo AOC y el triángulo A' o C'. Aquí yo les había puesto ABC, aquí está mal, por favor. Corregirán eso para cuando ustedes hagan la lectura. Déjenme ver. Ya, no nos falta mucho, entonces sí tenemos tiempo. En 5 minutos sí podemos intentar hacer la demostración. Para demostrar esto será suficiente mostrar que si dos figuras son simétricas, también son congruentes. Se simplifica la demostración haciendo ver que segmentos simétricos son también congruentes y que los ángulos que se corresponden en una simetría son también congruentes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar los puntos A y B distintos. Estos son los puntos A y B distintos. Voy a subirle acá un poquito. A y B distintos. Y acá están los simétricos, A' y B'. Ya sabemos cómo se construyen. Ya. Ahora bien, lo que queremos probar es que este segmento de aquí es congruente con el segmento de acá. Pero si nosotros nos fijamos aquí, se forman dos triángulos, el triángulo ABO y el triángulo A'B'O. Estos dos triángulos
son congruentes, debido, como lo dice aquí, por el primer criterio de congruencia. El primer criterio de congruencia dice lado, ángulo, lado. Entonces, me ayudan. ¿Cuáles serían los dos lados congruentes? AO y BO. ¿Y eso por qué? Les explico. El segmento AO, que estoy señalando acá, el segmento AO, es congruente con el segmento OA'. ¿Por qué este segmento es congruente con el de acá? Pues habíamos dicho que tenemos una simetría central, que O es el centro de esta simetría, que A' es el simétrico de A, y por ser el simétrico de A, entonces O es el centro y por lo tanto este segmento de A hasta O es congruente con el segmento de O hasta A'. Lo mismo ocurre con BO y OB'. Igual, ¿no? Estamos en una simetría central, O es el centro, B' es el simétrico de B, y por lo tanto BO es congruente con OB'. Entonces estos dos son congruentes, entonces aquí ya tenemos dos lados congruentes, ¿no es cierto? Luego el ángulo, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, se está cumpliendo el primer criterio de congruencia y por lo tanto estos dos triángulos terminan siendo congruentes. Y al ser los dos congruentes, no nos queda más que los lados homólogos serán congruentes. ¿Cuál es el homólogo al lado AB? B''. Sí, como estos dos son los homólogos y ya sabemos que los dos triángulos son congruentes, no nos queda más que decir que los lados son congruentes. Entonces, noten ustedes que hemos probado que los dos, que en esta simetría se hace corresponder lados congruentes o segmentos congruentes. Ya. La segunda parte utiliza los teoremas que nosotros hemos visto de las paralelas cortadas por una transversal, los alternos internos, alternos externos, etc. Y lo que finalmente se prueba es que un ángulo, este que voy a señalar con rojo, es congruente con este ángulo, ¿ya? Y se lo hace simplemente como diferencia de ángulos. Inicialmente, este ángulo de acá, este grande, es congruente con este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son congruentes, porque son ángulos formados por rectas paralelas y una transversal. Luego también se ve que este ángulo de acá no se distingue mucho. Veamos uno así, ya. Que este ángulo de aquí es congruente con el ángulo de acá. ¿Cuál es la razón? Porque son ángulos alternos internos, ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿ya? Y entonces, por el teorema de diferencia de ángulos, estos ángulos pequeñitos también resultan ser congruentes, por lo que se termina la demostración, porque en la demostración nos decía que vamos a demostrar que a segmentos en esta simetría le hace corresponder segmentos congruentes y a ángulos le hace corresponder un ángulo congruente. Ya, entonces en eso concluye la demostración. Sea sigma sub O una simetría central de centro O. Supongamos que por cada punto P de una figura F, el correspondiente de P mediante sigma O es un punto de F mismo. En este caso, se dice que O es el centro de simetría de la figura. Un ejemplo, aunque todavía no definimos, un ejemplo de una figura que cumpla con esta característica es la circunferencia, ¿no?
Noten ustedes que el simétrico de cada punto de la circunferencia se encuentra en la misma circunferencia. Eso es lo que se define como el centro de simetría de una figura, ¿no? Ya, y acá tenemos unos ejemplos. Un ejercicio. En este ejercicio hay un error en el gráfico, ¿no? A veces pido que me ayuden a graficar y claro, como no saben de matemática, los guaguas me han hecho, esto tenía que ser una recta, así. Y si ven que no es una recta. Entonces, este dibujo, más bien, lo van y lo sacan de acá. Es el mismo de acá. Es este de acá. ¿Sí? Más bien se apoyan en este dibujo y las flechas que están ahí abajo le ponen así mismo sobre estos, no me acuerdo cómo está, me parece que está así, y la otra, me parece que estaba algo así, no me recuerdo bien, ya. Entonces le ponen las flechas así como está en el ejercicio de abajo y ahí le pueden hacer el gráfico, el ejercicio, pero no es motivo de evaluación, ¿no? Entonces, este gráfico, por favor, no lo tomen en cuenta. Ya le he corregido ya para un futuro. Listo, eso es todo. Como les decía, tengo una reunión. Rápidamente podría contestar alguna pregunta, si así la tienen, ¿no? Sí, doctora, disculpe. Mañana la prueba va a ser a las 7:30. Sí, bien que me dice. Déjenme registrarla. Acá tengo mi cuadernito. Acá está. Déjenme ver. Si yo registré eso. Déjenme ver. El 7 de enero. Sí, aquí está segundo parcial a las 7:30. Y no se olviden, esta prueba es hasta lo que hemos visto hoy, ¿no? Hasta la 9, la 10, pues. Es hasta la 10. ¿Ya? He de poner mayor peso a la semana 8, 9 y 10, ¿no? Para que más bien se concentren y estudien más de ahí. Bueno, claro que como todo esto es una cosa secuencial, realmente hay que saber todo, ¿no? Pero bueno, desde la 8, 9 y 10, ¿no? Esto y nada más, pues yo les agradecería la paciencia que tienen conmigo, aquellos que se quedan, aquellos que me contestan, que son 2 que 3. Espero que los que no lo hacen es porque están entendiendo, concentrándose. Espero que sea así. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.